Risuke, un joven monje budista de Kioto, fue llamado al templo principal por su maestro, el venerable maestro Tekide. Desde hace siglos, el templo había sido un lugar de aprendizaje y meditación, alejado del bullicio de la vida moderna, donde los monjes se dedicaban a alcanzar el Satori, o iluminación. Risuke, habiendo completado años de estudio y práctica, estaba listo para un desafío mayor, ser enviado a un templo remoto en las montañas de Kioto para completar su entrenamiento espiritual. El templo remoto, conocido como Hmiji, había caído en el abandono después de la muerte de su último guardián, y la misión de Risuke era restaurarlo y revitalizar sus enseñanzas. Antes de partir, el maestro Tekide lo advirtió sobre las antiguas supersticiones que rodeaban al templo y a las montañas circundantes. El lugar donde vas no solo está lleno de historia, sino también de sombras del pasado. Recuerda siempre la importancia de la pureza de mente y corazón, y no ignores las advertencias antiguas, le dijo el maestro con seriedad. Risuke, sin embargo, era un hombre del siglo XXI. Educado y racional, pensaba que las historias de espíritus y demonios eran simples mitos, residuo de la ignorancia de épocas pasadas. Con su mente puesta en la tarea de restaurar el templo, no dio importancia a las advertencias de su maestro. El viaje hacia el templo Hmiji fue largo y arduo. Risuke subió por senderos estrechos y sinuosos, atravesando espesos bosques y cruzando puentes de madera sobre ríos cristalinos. Finalmente, llegó a la cima de la montaña donde el templo se alzaba majestuoso, aunque marcado por el abandono. La estructura principal estaba intacta, pero los jardines estaban invadidos por maleza y la madera del santuario mostraba signos de desgaste. Al entrar, Risuke sintió una extraña mezcla de solemnidad y tristeza. Las inscripciones antiguas sobre la muerte y el karma estaban grabadas en las paredes, recordándole la fragilidad de la vida y la certeza del renacimiento. Sin embargo, lo que más lo inquietó fueron los escritos sobre un Hikininki, un ser que devoraba cadáveres. ¿Eran esas advertencias parte de las antiguas supersticiones que su maestro mencionó? Esa tarde, mientras exploraba el templo, fue visitado por una anciana del pueblo cercano. Su rostro arrugado y su andar lento reflejaban la sabiduría y el peso de muchos años. Al verla, Risuke se inclinó respetuosamente. Ella le habló con una voz temblorosa pero firme. Joven monje, este lugar guarda secretos oscuros. Cuando el sol se oculte, cierra las puertas y no mires afuera, sin importar lo que escuches. Hay cosas que es mejor no ver, le advirtió. Risuke, aunque agradecido por la visita, desestimó sus palabras como simples supersticiones. Sin embargo, esa noche, cuando el sol se puso y la oscuridad se cernió sobre el templo, decidió seguir el consejo de la anciana por precaución. Cerró todas las puertas y ventanas, asegurándose de que no quedara ninguna abertura. Mientras meditaba, tratando de encontrar paz en la soledad del templo, escuchó un golpe en la puerta. Al principio, lo ignoró, pensando que su mente le jugaba una mala pasada. Pero el golpeteo persistía, acompañado por un susurro apenas audible. El sonido era constante, hipnótico, como si intentara atraerlo. La curiosidad comenzó a ganar terreno, pero Risuke recordó las palabras de la anciana y decidió no abrir. El golpeteo continuó durante horas, y la tensión en el aire era palpable. Finalmente, el ruido cesó, y la noche volvió a su silencio inquietante. Risuke, agotado y con los nervios de punta, se tumbó en su futón, tratando de calmar su mente. Sin embargo, no pudo evitar sentirse observado,
como si unos ojos invisibles lo vigilaran desde la oscuridad. Con el alba, la sensación de inquietud se disipó, y Risuke se levantó para continuar con sus tareas de restauración del templo. A medida que trabajaba, no podía dejar de pensar en el golpeteo de la noche anterior. ¿Había sido real? ¿O solo producto de su imaginación? Aún así, algo en su interior le decía que debía estar alerta, y esa noche volvió a cerrar todas las puertas y ventanas antes de que cayera la oscuridad. Así comenzó la estancia de Risuke en el templo Hmiji, un lugar lleno de misterio y antiguos secretos. A medida que pasaban los días, la sensación de inquietud crecía, y Risuke se daba cuenta de que debía enfrentarse no solo a los desafíos del presente, sino también a las sombras del pasado que acechaban en cada rincón del templo. Y aunque trataba de mantener la calma y la racionalidad, no podía ignorar el temor creciente que se apoderaba de su corazón cada vez que el sol se ocultaba y la noche caía. A medida que Risuke continuaba con sus tareas en el templo Hmiji, la sensación de inquietud no desaparecía. Cada noche cerraba las puertas y ventanas, siguiendo el consejo de la anciana, y cada noche escuchaba los mismos golpes suaves y susurros inquietantes en la oscuridad. Sin embargo, durante el día, el templo parecía menos amenazante, y Risuke se concentraba en su trabajo, tratando de mantener su mente ocupada. Un día, Risuke fue llamado al pueblo cercano para asistir a un velorio. Un anciano había fallecido, y según la tradición, se esperaba que un monje recitara oraciones para guiar su alma hacia el más allá. Risuke aceptó la invitación, viendo en ello una oportunidad para acercarse a la comunidad local y entender mejor sus costumbres y creencias. El pueblo, aunque pequeño, estaba lleno de vida y actividad. Las casas de madera se alineaban en las calles estrechas y sinuosas, y los residentes se movían con diligencia, preparándose para el velorio. Al llegar a la casa del fallecido, Risuke fue recibido con respeto y gratitud. La familia del anciano había dispuesto el cuerpo en una habitación central, rodeado de flores y velas. Risuke se inclinó ante el difunto y comenzó a recitar los sutres con devoción. La noche cayó lentamente, y el ambiente en la casa se volvió solemne y tranquilo. Los residentes del pueblo se reunieron para rendir homenaje al anciano, y las luces de las velas proyectaban sombras danzantes en las paredes. Risuke sintió una extraña sensación de pesadez en el pecho, pero atribuyó esto al cansancio y a la solemnidad del momento. Más tarde esa noche, Risuke se quedó dormido en una habitación contigua, exhausto por el largo día. Sin embargo, su sueño fue perturbado por una sensación de opresión y un silencio antinatural. Se despertó de repente, con el corazón latiendo con fuerza, y una intuición inquietante lo impulsó a salir a investigar. Al salir al pasillo, notó que la puerta de la habitación del fallecido estaba abierta de par en par. La luz de las velas titilaba débilmente, y una brisa fría recorrió la casa. Con cautela, Risuke se acercó a la puerta y miró dentro. Lo que vio lo dejó paralizado de terror. En la penumbra, una sombra encorvada estaba sobre el cuerpo del anciano, devorando el cadáver con movimientos lentos y grotescos. La criatura tenía la piel grisácea y sus ojos estaban hundidos y sin vida. Su boca estaba manchada de sangre, y el sonido de sus mandíbulas triturando la carne resonaba en el silencio de la noche. El Hikininki, el devorador de cadáveres de las antiguas leyendas, estaba ante él. Por un instante, la criatura levantó la vista y sus ojos sin vida se encontraron con los de Risuke. En ese momento, el joven monje sintió un frío aterrador que lo paralizó, incapaz de moverse o gritar.
El mundo pareció detenerse, y la oscuridad se cerró a su alrededor. De repente, todo se oscureció, y Risuke despertó en el templo Hmiji, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, el pánico aún estaba presente en su mente, y su cuerpo temblaba de miedo. Al mirar su ropa, notó rastros de ceniza y polvo funerario, prueba de que lo que había visto no había sido solo una pesadilla. Risuke se quedó en el templo, tratando de procesar lo que había experimentado. Las advertencias de la anciana y las antiguas inscripciones sobre el Hikininki resonaban en su mente. ¿Cómo era posible que una leyenda antigua cobrara vida ante sus ojos? Decidido a encontrar respuestas, Risuke se sumergió en la historia del templo y del pueblo, buscando cualquier indicio que pudiera explicar la existencia del Hikininki y cómo librarse de su maldición. La experiencia en el velorio dejó a Risuke obsesionado con la idea de que el Hikininki seguía acechando. Pasaba días y noches investigando los antiguos textos y hablando con los ancianos del pueblo, esperando encontrar algún método para enfrentar y liberar al alma atormentada de su condena eterna. Cada noche volvía a cerrar las puertas y ventanas del templo, con la esperanza de mantener alejada a la criatura. Sin embargo, el miedo persistía, y Risuke sabía que no podía escapar de su destino. La visión del Hikininki devorando el cadáver del anciano se repetía en su mente, una y otra vez, como un recordatorio constante de la oscuridad que acechaba en las sombras. La experiencia en el velorio dejó a Risuke obsesionado con la idea de que el Hikininki seguía acechando tanto al pueblo como al templo. Días y noches se fundieron en una única búsqueda desesperada de respuestas. Sumergido en antiguos textos y pergaminos, empezó a desenterrar las historias y leyendas que habían sido olvidadas con el tiempo. Sus investigaciones lo llevaron a descubrir que en el pasado, el templo Hmiji había sido el hogar de un monje llamado Eikichi. Según los relatos, Eikichi era un monje devoto y venerado por su sabiduría, pero su corazón estaba corrompido por el deseo. En secreto, Eikichi había acumulado riquezas, desviando donaciones y ofrendas destinadas al templo. Su codicia no conocía límites, y al morir, el karma lo castigó transformándolo en un Hikininki, un devorador de cadáveres, condenado a alimentarse de los muertos por la eternidad. Risuke se estremeció al leer esta historia, reconociendo el patrón que había observado en el pueblo, la muerte del anciano, el cuerpo devorado por una criatura espectral. Las piezas del rompecabezas encajaban, y comprendió que el Hikininki que había visto no era otro que Eikichi, cuyo espíritu había quedado atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. Esa noche, armado con este conocimiento, Risuke decidió enfrentarse al Hikininki. Preparó cuidadosamente un ritual de protección, recitando sutras y quemando incienso para purificar el templo. Llevaba consigo un rosario de cuentas sagradas y una espada ritual bendecida, símbolos de su fe y determinación. A medianoche, se aventuró hacia el cementerio del pueblo, donde los muertos descansaban en tumbas simples y humildes. La luna llena brillaba débilmente a través de las nubes, y una brisa fría soplaba entre las lápidas. Risuke se escondió detrás de un árbol, esperando pacientemente la aparición del Hikininki. El tiempo pasó lentamente, y el cementerio permanecía en silencio. De repente, una figura oscura emergió de las sombras. Era el Hikininki, arrastrándose hacia una tumba recién abierta. Sus movimientos eran grotescos, y la luz de la luna iluminaba su piel grisácea y sus ojos hundidos. Risuke sintió un nudo en el estómago, pero sabía que debía enfrentarlo. Con paso decidido,
Risuke salió de su escondite y comenzó a recitar el Sutra del Corazón, un poderoso mantra budista. Gate, Gate, Pragate, Prasangate, Bodhi SVH. Las palabras resonaban en el aire, creando una barrera espiritual entre él y la criatura. El Hikininki se detuvo y giró lentamente, fijando sus ojos sin vida en Risuke. La criatura emitió un gruñido gutural y avanzó hacia él con una velocidad inhumana. Risuke levantó su rosario y continuó recitando el sutra, tratando de mantener la calma. Sin embargo, el Hikininki era demasiado fuerte. La criatura lo atacó con una fuerza abrumadora, y Risuke cayó al suelo, su cuerpo paralizado por el miedo y el dolor. La sombra del Hikininki se cernió sobre él, y justo antes de perder el conocimiento, Risuke escuchó un susurro en su mente: «Libérame». Risuke despertó en el templo, con la sensación de que algo lo acechaba. Sus heridas eran reales, pero había algo más, una urgencia en su corazón, una intuición que le decía que debía realizar un último ritual para liberar al Hikininki de su maldición. Comprendió que la única forma de acabar con la maldición era realizar un ritual de liberación en el templo, un ritual que exigía pureza de corazón y compasión. Siguiendo antiguos textos y las enseñanzas de su maestro, Risuke comenzó a preparar la ceremonia. Reunió todos los elementos necesarios: incienso, velas, el rosario sagrado y la espada ritual bendecida. Limpió el templo y meditó profundamente, purificando su mente y su espíritu. Sabía que el ritual requeriría toda su fe y su fuerza interior. Esa noche, mientras la luna llena brillaba sobre el templo, Risuke comenzó el ritual. Encendió las velas y el incienso, y recitó los sutras con devoción. Sin embargo, justo antes de terminar, el Hikininki apareció en la entrada del templo, su presencia oscura y aterradora. El espectro no atacó de inmediato. En lugar de eso, se arrodilló y sollozó, rogándole a Risuke que lo ayudara. «Libérame», susurró la criatura, su voz llena de desesperación y sufrimiento. Risuke, conmovido por la súplica del Hikininki, sintió una profunda compasión. En un acto de misericordia, terminó el ritual, recitando las últimas palabras del sutra con una voz firme y clara. La luz de las velas brilló con intensidad, y la criatura comenzó a desvanecerse en polvo. Por un instante, en lugar del monstruo, se vio la figura de un monje anciano con lágrimas en los ojos. El espíritu de Ikichi, finalmente liberado de su condena, se desvaneció en la luz, dejando atrás solo una sensación de paz. Risuke cayó de rodillas, agotado pero aliviado. Había enfrentado sus miedos y había mostrado compasión por una alma atormentada. El templo, ahora libre de la maldición, se sentía diferente, más tranquilo, más puro. Risuke despertó en el templo Jmiji con una sensación de urgencia y claridad. Sabía que la única forma de acabar con la maldición del Hikininki y liberar el alma atormentada del monje Ikichi era realizar un último ritual de liberación. La preparación para el ritual no solo requería los elementos tradicionales, sino también una pureza de mente y corazón que solo podía alcanzarse a través de la meditación y la compasión. Durante los días siguientes, Risuke se dedicó por completo a purificar el templo y a sí mismo. Limpió cada rincón del santuario, eliminando cualquier rastro de oscuridad y negatividad. Pasó horas en meditación profunda, recitando sutras y enfocándose en su intención de liberar a Ikichi de su condena eterna. Sabía que el éxito del ritual dependía de su fe y determinación. El ritual debía llevarse a cabo en la noche de la luna llena,
cuando las energías espirituales eran más fuertes. Risuke preparó todos los elementos necesarios: incienso, velas, el rosario sagrado y la espada ritual bendecida. Colocó los objetos en el altar principal del templo y se arrodilló frente a ellos, sintiendo la presencia de sus antepasados y maestros guiándolo. Mientras la luna llena ascendía en el cielo, el templo se llenó de una luz suave y etérea. El aire estaba cargado de una energía palpable, y Risuke sintió una extraña mezcla de calma y anticipación. Encendió las velas y el incienso, y comenzó a recitar los sutres con una voz clara y firme. Cada palabra resonaba en el aire, creando una atmósfera de solemnidad y reverencia. A medida que el ritual avanzaba, Risuke sintió una presencia en la entrada del templo. Era el Hikiminki, su figura oscura y aterradora se destacaba en la penumbra. La criatura avanzó lentamente hacia el altar, sus movimientos cargados de dolor y desesperación. Risuke continuó recitando los sutres, manteniendo la calma y la concentración. El Hikiminki se detuvo frente a Risuke, y en lugar de atacar, se arrodilló y sollozó. «Libérame», susurró la criatura, su voz llena de sufrimiento y arrepentimiento. Risuke sintió una profunda compasión por el alma atormentada de Eikichi y comprendió que debía actuar con misericordia. Con un acto de fe y valentía, Risuke levantó la espada ritual bendecida y la colocó en el altar, junto al rosario sagrado. Continuó recitando el Sutra del Corazón, sus palabras llenas de intención y compasión. Gate, Gate, Pragate, Prasangate, Bodhi SVH. La luz de las velas brilló con intensidad, y una fuerza espiritual envolvió el templo. El Hikiminki comenzó a desvanecerse en polvo, su forma grotesca disolviéndose en el aire. Por un instante, en lugar del monstruo, se vio la figura de un monje anciano con lágrimas en los ojos. El espíritu de Eikichi, finalmente liberado de su condena, se desvaneció en la luz, dejando atrás solo una sensación de paz y gratitud. Risuke cayó de rodillas, agotado pero aliviado. Había enfrentado sus miedos y había mostrado compasión por una alma atormentada. El templo, ahora libre de la maldición, se sentía diferente, más tranquilo, más puro. La oscuridad que había acechado en cada rincón parecía haber desaparecido, y el aire estaba lleno de una sensación de renovación. La luna llena brillaba sobre el templo, y Risuke se permitió un momento de descanso. Había cumplido su misión, y el espíritu de Eikichi estaba finalmente en paz. Sin embargo, sabía que su trabajo no había terminado. Tenía la responsabilidad de mantener el templo Hmiji como un lugar de meditación y reflexión, y de transmitir las enseñanzas de compasión y misericordia a las futuras generaciones. Con renovada determinación, Risuke se levantó y comenzó a planificar la restauración completa del templo. El Hikiminki ya no era una amenaza, pero la lección de su historia permanecía. La importancia de la pureza de corazón, la compasión y la redención eran enseñanzas que debían ser recordadas y honradas. Días después de haber realizado el ritual de liberación, Risuke permanecía en el templo Homyoji, sintiendo una paz que antes no estaba allí. La oscuridad que había envuelto al templo durante tanto tiempo parecía haber desaparecido, y el aire estaba lleno de una sensación de renovación y tranquilidad. El espíritu atormentado de Eikichi finalmente había encontrado la paz, y el templo ahora era un lugar de calma y serenidad. El joven monje continuó con sus tareas de restauración, dedicándose a limpiar y reparar cada rincón del templo. Las antiguas inscripciones sobre la muerte y el karma seguían en las paredes,
pero ahora se veían como recordatorios de la importancia de la pureza de corazón y la compasión. Risuke meditaba cada día, agradecido por la oportunidad de haber aprendido y crecido a través de su experiencia. Los habitantes del pueblo cercano, al enterarse de que la maldición había sido levantada, comenzaron a visitar el templo con más frecuencia. Agradecían a Risuke por su valentía y dedicación, y algunos incluso compartían sus propias historias y experiencias. El templo Homyoji se convirtió en un lugar de encuentro y reflexión, donde las enseñanzas de Buda resonaban con una nueva fuerza. Sin embargo, por las noches, Risuke aún escuchaba un susurro en el viento. Era una voz suave y agradecida que decía, «Gracias». Era como si el espíritu de Eikichi quisiera expresar su gratitud por haber sido liberado de su condena eterna. A veces, Risuke también sentía una presencia sutil, una figura etérea que lo observaba con benevolencia desde las sombras. Aunque la maldición había terminado, el vínculo espiritual entre él y Eikichi persistía, recordándole la importancia de la compasión y el perdón. Pero no todo era paz y tranquilidad. En las noches más silenciosas, Risuke escuchaba algo más tenue y distante. Era un eco de hambre insatisfecha, un susurro de deseos no cumplidos. Aunque el Hiki-Ninki había sido liberado, la energía de su existencia aún resonaba en el templo y en la montaña. Risuke sabía que debía permanecer vigilante y continuar su práctica espiritual para mantener la pureza del lugar. La historia del Hiki-Ninki y la valentía de Risuke se convirtieron en una leyenda en el pueblo y más allá. Los visitantes venían de lugares lejanos para ver el templo y escuchar la historia del joven monje que había enfrentado a una criatura de las sombras y la había liberado con compasión. Risuke, siempre modesto, no buscaba reconocimiento, sino que se centraba en su camino espiritual y en ayudar a otros a encontrar la paz. Con el tiempo, Risuke se convirtió en un maestro respetado, conocido por su sabiduría y su capacidad para enfrentar lo desconocido con serenidad y valentía. Sus enseñanzas se basaban en las lecciones que había aprendido en el templo Homyoji, la importancia de la compasión, la redención y la pureza de corazón. Su historia inspiraba a muchos a seguir el camino del Dharma y a enfrentar sus propios miedos y desafíos. El templo Homyoji, una vez abandonado y envuelto en oscuridad, floreció bajo la guía de Risuke. Los jardines fueron restaurados, y las enseñanzas budistas resonaban en cada rincón. El lugar se convirtió en un refugio para aquellos que buscaban la paz interior y la iluminación espiritual. Y así, el silencio del templo se llenó de una nueva melodía, la de la gratitud, la redención y la paz. El eco de hambre insatisfecha se desvaneció con el tiempo, y el templo Homyoji permaneció como un faro de esperanza y compasión en las montañas de Kioto, recordando a todos los que lo visitaban que incluso en las sombras más oscuras, la luz de la misericordia y el perdón siempre podía brillar.